En el presente tutorial aprenderemos lo que es cómo testear componentes electrónicos. Hay muchas veces que hacemos o realizamos montajes en protoboard, pero no sabemos si el componente electrónico está bueno o está dañado. O las personas que también nos dedicamos en nuestro tiempo libre a la reparación, debemos saber cuándo un componente está en buen estado o ya está fallando. Comencemos por los tips básicos. Tenemos condensadores electrolíticos y condensadores cerámicos. Con un multímetro, como el que tenemos acá, lo importante es que tenga continuidad o la opción de medir diodo, como lo tenemos en nuestro multímetro. Unimos las puntas de nuestro multímetro para testear si está bien, está funcionando. Él siempre marca una tolerancia, se pueden dar cuenta ahí es 0,01, ese es el mínimo. Basado en este valor, nosotros comenzaremos a testear. ¿Qué es un condensador? Un componente electrónico que almacena energía en forma de campo eléctrico. Por tanto, él tiene unas placas aisladas, a veces con papel de albesto, o cuando usted lo destapa tiene un rollo. Un pin está enrollado, y luego como un papel, y luego en el otro pin, perdón, en el final tiene el otro pin. Como es un componente que almacena energía, no nos dejemos basar por el tamaño. El tamaño indica una capacitancia o dos voltaje. Aquí tengo este condensador que es pequeño, pero dice 2200 microfaradios. Significa a 16 voltios. Significa que este condensador almacena bastante energía. ¿Cómo lo podemos ensayar? No importa la forma como lo coloquemos, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos un pin aquí y lo arrimamos. Pita un momentico y se calla. Si lo volvemos a arrimar, no hace nada. Giramos el condensador o cambiamos las puntas de nuestro multímetro y lo volvemos a ensayar. Y al final él se calla. ¿Por qué él hace ese pito? Porque almacena la energía. Cuando yo invierto el condensador o invierto las puntas de mi multímetro, lo que estoy haciendo es descargándolo. Entre más capacitancia tenga, el sonido va a ser más prolongado. Tendríamos a decir que este condensador, al ser tan grande, almacenaría más energía. Pero no, nos equivocamos. Mire, aquí este es un condensador de 150 microfaradios a 400 voltios. Por tanto, su capacitancia es muy pequeña. Hacemos la misma prueba. Como pueden escuchar, el sonido o el pito es más corto. Uno se imagina que por ser más grande va a durar más. No, si este condensador fuese de unos 3000 microfaradios, entonces ahí sí estaríamos hablando de que el condensador almacena bastante energía. Entonces la forma de ensayar un condensador es colocar las puntas del multímetro en las esquinas y cambiarlas. Si un condensador de 2200 su sonido es largo, significa que el condensador está bien. Si él solamente pita y de una se calla, el condensador está malo, o sea, ya está seco. Recordemos que él tiene un electrolito interno que le permite la conductividad de forma de campo eléctrico y el almacenamiento de energía. Por tanto, esos condensadores ya están secos. Cuando un condensador también está malo, está en la parte superior, él se infla. Estos grandes son más propensos a eso, sobre todo porque son fuentes de alimentación o televisores. Aquí tengo otro pequeño, que este es de 100 microfaradios a 16 voltios. Realizamos el mismo principio. Medios o no. Volteamos el condensador. Tenemos el condensador. Este está casi del mismo valor de este. Este es de 150 y este es de 100. Miremos otro condensador. Este es de 47 micro. Este suena más poquito, porque su capacitancia es menor. En cambio, estos condensadores cerámicos estamos hablando de capacidad de nano y picofaradios. En cambio, estos son de microfaradios. Entre más faradios, más capacitancia, más almacenamiento de energía. Estos no los podemos medir con nuestro multímetro. No le coloquemos atención al valor que marca nuestro tester o nuestro multímetro. Esto es un ejemplo solamente de cómo podemos hacer. En realidad hay un equipo que se llama capacitómetro que me permite medir la capacitancia real de un condensador. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestro multímetro
que él puede medir esa capacitancia. Él mide desde 2 nano hasta 20 micro, pero en este caso estamos haciendo con multímetro convencional. Estos cerámicos, como no almacenan mucha energía, los testeamos y ellos no suenan. Medio alcanza a querer sonar, pero porque este condensador es un poquito alto, es 470J, 474J, o sea de 470 nanofaradios, por tanto tiende a almacenar un poquito más, pero los condensadores más pequeñitos no tienden a almacenar nada. Esto lo podemos ensayar para saber si un condensador está en corto o está seco. Si estos cerámicos o un electrolítico, al colocarle las puntas de multímetro, se queda pitando o en continuidad, significa que está malo. Si no pita nada, está seco, o sea que ya está abierto. Miremos ahora lo que son lo básico, por ejemplo este diodo. ¿Cómo podemos ensayar un diodo? Un diodo tiene una franja que nos indica la parte negativa, como lo observamos aquí, o en este otro que es más pequeño. Todos se miden de la misma manera. La parte o la línea blanca nos indica que es el negativo. Entonces la punta de nuestro multímetro aquí y la positiva acá. Nuestro multímetro digital debe marcar en un valor entre 500 a 800, algunos se pasan hasta 1200, pero lo común es 750 más o menos, o 500. Colocamos las puntas, 634. Si yo invierto las puntas de mi multímetro, él no debe marcar. ¿Por qué no marca? El principio es muy sencillo. Tenemos un diodo y dentro del diodo hay una unión que se llama yuntura o unión propiamente. Yuntura o unión. Esta yuntura o esta unión, cuando los electrones pasan hacia allá, la yuntura se hace lo más delgada y los electrones perfectamente pueden saltar y el diodo conduce. O sea, esta sería, por decirlo, la polarización es así. La raya indica negativo y el resto es positivo. Cuando invierto el diodo, la yuntura o la unión se ensancha. Por tanto, los electrones no pueden saltar, gracias a que se ha ensanchado la yuntura. Al ensancharse la yuntura o la unión, los electrones no pueden saltar y por tanto el diodo se comporta como un circuito abierto. Un diodo está en conducción o zona directa y zona inversa. La zona inversa es cuando el diodo está abierto. Un diodo soporta cierta cantidad de voltaje. Por ejemplo, puedo tener este diodo y este diodo en conducción directa puede conducir solamente 0.7 voltios y lo demás lo deja pasar. Y cuando está en inversa, o sea el diodo está al revés o la fuente está al revés, él está soportando el máximo voltaje de la fuente. Por tanto, ahí tenemos, digamos que este fuente es de 100 voltios. O sea, el voltaje en inversa sería 100 voltios. Y cuando el diodo conduce, tengo una resistencia, tengo la fuente y tengo los mismos 100 voltios. En conducción directa, el diodo consume 0.7 voltios y el resto del voltaje, que son los 99,3 voltios, le caen a la resistencia. En cambio aquí, como es inversa, la resistencia no existe, porque si no hay corriente, no hay funcionamiento. Hay unos pequeños electrones que logran pasar. Esos electrones son corrientes de cebamiento. Esa corriente de cebamiento lo que hace es lograr pasar una micro corriente, digámoslo así, miliamperios, microamperios, posiblemente picoamperios, que es lo más bajito que hay. Y esa pequeña corriente lo que hace es que en los multímetros análogos la aguja alcance a medir un poquito. Entre más tiempo el diodo esté en conducción directa inversa, el diodo se va agotando. Y esas cantidad de electrones que están pasando, esa corriente que es corriente de fuga propiamente dicha, esa corriente de fuga lo que hace es que el diodo se vaya deteriorando poco a poco. Entre más corriente de fuga, el diodo se está colocando más en corto. En resumen, un diodo, si yo lo coloco la polarización correcta, lo que yo estoy realizando aquí, negativo con la raya blanca y positivo acá, él debe marcar, como lo observamos en nuestro multímetro. Él marca ahí, es correcto. Él no debe marcar en el otro sentido.
Si de pronto llegase a marcar, significa que ese diodo ya está malo, o si marca un poquito y se cae, es porque ya tiene muchas corrientes de fuga. Y esas corrientes de fuga hay que eliminarlas cambiando este diodo. Esa es la forma de testear un diodo. Miremos ahora lo que es un transistor. Un transistor básicamente cumple dos funciones. Regresándonos al diodo, el diodo hace dos principios: conducir en un solo sentido, rectificar corriente y proteger. Un transistor, hay varias formas de transistores o varias topologías. Por ejemplo, esta es la típica TO92 y tenemos un transistor un poco más grande que son transistores de potencia, y este otro encapsulado. Tenemos tres tipos de encapsulados. Hay dos tipos de transistores que son los transistores NPN y PNP. Por ejemplo, este es un 2N3904. El transistor 2N3904 o NPN viene su figura con una flecha hacia afuera y la otra así. Tenemos la base, colector, emisor. La flechita es el emisor, la base es el centro. ¿Cuál es el principio de un transistor? Todo lo que entra por base, por colector sale amplificado. Ese es en el caso de amplificación. Cuando la amplificación es alta, significa que por colector está saliendo la mayor parte de voltaje. Un ejemplo: tengo un circuito configurado para que la fuente de alimentación sea de 12 voltios. Si por colector está sacando más o menos unos 11 voltios aproximadamente el voltaje de la fuente, él se está comportando como amplificador. Pero cuando entre colector y emisor la saturación entre la base es tan alta, entonces él ya no amplifica, sino que tiende a hacer un corto. Cuando el voltaje colector-emisor es cero, él se comporta como un switch. Entonces ahí tenemos los principios: amplificador y switch. Este transistor, ¿cómo lo podemos identificar si es NPN o PNP? Como podemos observar, él tiene un diodo hacia la parte de abajo. Por tanto, aquí tengo el negativo, acá tengo el positivo, y sin dibujarlo, por lo común en los planos nunca se dibuja el diodo que va hacia arriba. Ese diodo que va hacia acá es un negativo. Por tanto, ahí nace el transistor NPN. Hay un diodo común entre la base y emisor, y la base y el colector. Entonces ensayemos este transistor. Este transistor típicamente viene así: emisor, base, colector. Ahora sí vamos a ensayar cómo lo podemos medir. El diodo principal de los transistores es el de base emisor. Entre base y colector es el diodo secundario, por tanto este va a tener menos valor. Entonces cogemos nuestro transistor y colocamos la punta del multímetro y él debe marcar un valor. Está marcando 862 y aquí no marcó nada. Debemos buscar el pin que marque entre los dos. Perdón, se me zafó, abramos un poquito más los pines. Ahí marcó 860. Voy a cambiar esta punta acá y está 854. El pin que marcó más es este pin, el pin de la izquierda de la cámara. El pin que yo coloqué es el positivo en el centro. Mire, positivo está en el centro, positivo en el centro. Y con el negativo es como yo estuviera haciendo lo siguiente: aquí y aquí. Ahí estoy midiendo el primer diodo. Ahí marca 862, que es un valor alto. Luego cambio solamente la punta negativa y es 855. Pin que marcó entre los dos es el del centro. Por tanto, esta es la base. Pin que marcó pin que marcó más es el emisor. Y por ende el que sobra es colector. Entonces quedaría emisor, base, colector. Y efectivamente los pines de configuración son así: emisor, base, colector. Este es un transistor NPN. Miremos ahora un transistor PNP. Un transistor PNP, por ejemplo, tenemos un 2N3906. Su configuración es la misma. La diferencia es que la flecha va hacia adentro del diodo interno. Tengo la base, colector y el emisor.
y esta es la parte negativa, hacia acá está la parte positiva y acá va a haber otro diodito que va hacia allá y tenemos la parte positiva. Ahí nace el transistor PNP. Este transistor también es la misma configuración, emisor, base, colector. Vamos a comprobar si en realidad es así. Entonces ampliamos la cámara, colocamos la punta del multímetro en el centro, que es la positiva, fue hace rato. Ahora, como es PNP, va a ir la negativa. Entonces ahí está. Ahí nos marca 772 y hacia allá 768. Efectivamente, el pin que midió en el centro es base, emisor, colector. Tenga en cuenta con qué pin está ensayando. Si yo testeo el pin común a los dos y es con la punta negativa, es PNP. Si yo ensayo con la punta roja y testeo los dos y marca, es NPN. Esa es la forma de ensayar este tipo de transistores. Pero también tenemos otro tipo de transistores que son, por ejemplo, los transistores horizontales. Estos transistores nos engañan porque tienen unos diodos internos. Estos transistorcitos, recordemos, para ensayarlo es un pin que marque con los otros dos. El pin que marque más es positivo, es emisor. El pin que marque menos es colector. Si queremos saber si es NPN o PNP, pues debemos determinar con qué medí, con la punta positiva o con la punta negativa. Para testearlo simplemente con que un pin mida con los dos está bueno. Si hay dos pines que miden entre sí, significa que está malo y hay que cambiarlo. Solamente mide con uno, está malo. Aquí tengo este transistor, que es un transistor horizontal de televisor. Es un D1877. Estos transistores también son NPN, PNP. Por ejemplo, este es PNP. Pero este transistor nos puede engañar porque en su configuración interna trae otro diodo, que es el diodo damper, y trae una resistencia muy baja entre base y emisor. Esta resistencia estamos hablando alrededor de los 50 ohmios, que es muy bajita. Y su configuración es base, colector, emisor. Esto sí es bueno buscar en internet la hoja de datos o datasheet con la cual nosotros podemos testear los transistores, pero en el caso de no tener esto y necesitamos rapidez, estos es recomendable buscarlos porque son muy engañosos. Vamos a testearlo y vamos a mirar cómo lo podemos ensayar. Aquí tengo este transistor. Voy a ensayar. Yo ya sé que este es base, colector, emisor. Voy a ensayar si este está bueno. Como es PNP, supuestamente la punta negativa debe marcar con la base. Y con el colector voy a marcar otro diodo. Entonces base, colector. No marco nada. Base, colector, no me marco nada. Si yo cambio las puntas, sí, mire, está marcando 517. Supuestamente estoy haciendo esto. Pero entre la base y el emisor hay una resistencia muy pequeña. Dicho de otra manera, lo que estoy midiendo no es el diodo de la parte superior, estoy midiendo este diodo. O sea que estoy midiendo entre colector y emisor este diodo. Entre base y emisor debe pitar. Aquí tengo base y emisor, o sea entre los extremos debe pitar. Y me está marcando 53 ohmios. Si yo le cambio, lo mismo. Voy a ensayar emisor colector. Mire, 552. Si lo cambio, no mide porque estoy midiendo ahora el diodo que está aquí. Perdón, el diodo que está acá. Si yo lo mido entre colector emisor, mido este diodo. Si mido entre colector base, estoy midiendo el mismo diodo gracias a la continuidad de este. Este diodo, dicho de otra manera, no está haciendo, pues no es que no haga nada, sino que simplemente se ve alterado por esto para amplificar la corriente, ya que este tipo de transistores son utilizados para activar los flyback, que más o menos estamos trabajando en HV, más o menos en 1500 voltios, esta es la máxima capacidad de ellos, pero este está switchando 110 voltios, diente de sierra, para transistores horizontales, para trabajar con los flyback en los televisores o monitores CRT. Esa es la forma como se debe ensayar estos. Tengo aquí acá está, a ver, veamos, un IRFZ
IRFZ44N. El IRFZ44N es un transistor MOSFET. Un transistor MOSFET de canal N. Es como decir NPN, ese es el otro tipo de transistor. Pero estos transistores tienen la siguiente: Gate, Drain, Short, GDS. La configuración de este es Gate, Drain, Short. Estos transistores son utilizados en electrónica de potencia para utilizarse como sistemas de switcheo en fuentes conmutadas, manejo de motores por su alta demanda en corriente. Con este tipo de transistores solamente sirve para switchear. No son muy utilizados como amplificadores, ya que no podemos controlar de forma proporcional su capacidad. Estos transistores los podemos ensayar de una manera muy didáctica, que es la siguiente manera. Cuando yo le coloco el gatillo a positivo, siendo drain y short, si yo coloco un pin positivo, o sea el gatillo positivo, y le coloco el short multímetro aquí, gate, entre drain y short se convierte en un corto. Si cambio las puntas para descargarlo, vuelvo a medir entre drain y short, ya no hay corto. Entonces drain y short, miremos, drain short, no hay corto. Activo el gatillo y mido. Y ya hay continuidad de 0,07 ohmios. Voy a cambiar a descargar el multímetro. Si lo toco ahí, está en corto. Gatillo. Vuelvo a medir y no hay continuidad. Gatillo con el positivo. Desgatillo y gatillo. Ahí está. Gatillo con el positivo. Desgatillo. Y ahí está haciendo la medición. ¿Cómo podemos medirlo en la protoboard? Aquí he diseñado un circuito muy sencillito que tiene Gate, Drain, Short. El circuito que acabo de hacer es muy básico. Este circuito es bien sencillo para trabajar. Tengo una resistencia con un diodo LED, le coloco a una fuente de 5 voltios, el gatillo, tengo el drain y tengo el short. El short lo conecto a tierra, el drain lo conecto con un diodo LED y lo coloco con una resistencia de 1 kilo ohmio o de 200 ohmios a positivo. Cuando el gatillo lo coloco a positivo, el LED debe funcionar. Cuando el gatillo lo coloco a tierra, él se debe apagar. Entonces aquí ya lo he colocado. Tengo positivo, tengo negativo, gate, drain, short. Short a tierra y el drain lo tengo gate, drain lo tengo conectado con una resistencia y un LED. Y el LED está a la parte positiva. Lo alimentamos y cogemos un cable. Tengo el gate y le doy a tierra, no hace nada. Le doy a positivo, él se prende. Ya quedó prendido y ya está gatillado y no lo puedo desgatillar. La única forma de desgatillarlo es conectándolo a tierra. Conecto a positivo, conecto a tierra. Esta es la forma de ensayar prácticamente un transistor MOSFET, ya sea de canal N o de canal P. Ahora vamos a ensayar, por ejemplo, un diodo convencional, un display, que básicamente son lo mismo. Entonces cogemos el multímetro en la misma escala. Todo LED tiene un pin más largo y un pin más corto. Acá tengo un LED más convencional y hacen lo mismo. Entonces simplemente él tiene que marcar allá o dar un valor. No marcó y él tiene una ranura y esa ranura es la negativa. Y aquí tengo un LED infrarrojo. Los LED infrarrojo, como su nombre lo dice, son LED que no son de luz visible. O sea, producen una forma de onda que nuestro ojo humano no la puede ver. Pero una cámara como esta o un celular sí lo podemos observar. Entonces colocamos la punta negativa, la positiva. Y en el multímetro podemos observar que él nos está marcando. Entonces, ¿cómo lo podemos ensayar con un celular? Aquí vamos a ensayarlo con este móvil y vamos a colocarle unos caimanes para poderlo ensayar. Vamos a colocar el negativo con el negativo y el positivo aquí, y este celular lo coloqué en modo cámara. Ahí pueden ver, mire cómo está iluminando. Se lo alcanza a ver que brilla. Lo voy a desconectar y ahí ya no puede iluminar.
Entonces la forma de ensayarlo es con un celular. Así tenemos, digamos, un control remoto y queremos ensayarlo. Entonces ahí frente a la cámara, a eso ahí ya lo podemos ver. Pero si estuviésemos, mire, la misma, el ojo humano ahí no lo puede ver. Pero con este tipo de cámaras sí se puede observar cómo el infrarrojo está funcionando. Esa sería la forma de ensayar un LED infrarrojo. Miremos cómo podemos ensayar un display. Un display puede ser de ánodo común o cátodo común. Si es de ánodo común significa que el positivo es común a todos los pines y con los negativos enciendo. Si es de cátodo común es lo contrario. Vamos a ensayar, lo coloco en el centro. Este es de cátodo común, perdón, de ánodo común, porque todos los ánodos están funcionando. Entonces ahí podemos ensayar que es el A, el B, el A, B, C, D, E, F, G, el F, y así podemos testear nuestros display. También tenemos lo que son muy típico en un taller, es los puentes de diodos. Los puentes de diodos son 4 diodos. Entonces los 4 diodos, para nosotros ensayarlos, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos. Un puente de diodos es así. Viene un diodo en la parte superior, otro diodo acá, otro diodo así, y tiene, esta es los pines de alterna, el pin positivo y el pin negativo. Entonces cogemos y tenemos entre el positivo y la alterna hay un diodo. Vamos a testear si está bien. Entre el positivo y la alterna hay un diodo. Uy, perdón, ahí. Entonces está al revés de la punta. Ahí hay un diodo. Y ahí hay otro diodo. Positivo y una de las alternas debe marcar con 1. Por ejemplo, la otra alterna con el negativo, otro diodo. La otra alterna con el positivo, otro diodo. Y dependiendo como yo los utilice, puedo testear los 4 diodos que tenemos dentro de un kit o puente de diodos. Con que uno de estos diodos no marque, el puente de diodos está quemado y debemos reemplazarlo por uno nuevo. Tenemos también algo que siempre trabajamos, es los micrófonos. Un micrófono se lo puede ensayar con un diodo. Entonces el chasis es negativo y le ensayo aquí, no marcó, y lo ensayo y debe marcar, siempre y cuando pues obviamente este esté bueno. Allá nos marcó 821, marca bien, significa que está bueno. Acá tenemos una bobina. Una bobina es un enrollamiento de alambre que le colocamos las puntas aquí y debe pitar. Ahora sí, miremos por ejemplo lo que es un relé. Un relé, hay veces que no sabemos cuál es la bobina, si el relé está bueno, si el relé está malo. Entonces lo primero que debemos buscar es el pin que marque un ohmeaje para saber cuál es la bobina. Ahí marca un ohmeaje, es de 224. O sea que estos dos pines son la bobina. Y aquí tenemos 3 pines más en la parte superior y 3 pines en la parte inferior. Estos son el común, normalmente cerrado, normalmente abierto. El orden no lo sé. Entonces vamos a mirar cuál es el común. Este es el común, este es normalmente cerrado. Si yo energizo, debo pasar de aquí a pitar acá. Entonces vamos a ensayarlo. Vamos a ver si lo podemos testear. Entonces lo primero que debemos hacer es conectar aquí y el relé debe sonar. Subimos a unos 12 voltios. Ahí está sonando. Recordemos, este pin del centro con el de aquí no pita. Y con el se apagó el multímetro otra vez. Con el del centro pita y con el otro no pita. Si le damos alimentación, él ya pita. Y hasta ahí ya tenemos lo que es el testeo básico de componentes electrónicos. Espero que esto haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad en más videotutoriales Editronics.